de tous les spécialistes qui participent à ce groupe. Mais le neurobiologiste est plus fort que moi en neurobiologie, celui qui nous montre des images de neuroimagerie est plus fort que moi en neuroimagerie, le psychologue est plus fort que moi dans la théorie psychologique et dans les tests qu'il cherche à valider statistiquement, l'anthropologue qu'on invite, etc. Ce qui n'empêche que, après quelques années de travail, on finit tous par se faire un langage commun. Et on constate que quand on va auprès des décideurs politiques, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme l'a dit le Jorge Baroudi, c'est qu'il y a quelques années, on nous disait que ces enfants étaient perdus. On nous disait que ce n'était pas la peine de s'occuper de ces enfants. Ils sont perdus avec ce qui leur est arrivé. Ils sont perdus. La femme ministre qui m'a reçu m'a dit ces enfants sont voués à la prison. Donc, ce n'est pas la peine de s'en occuper. En Roumanie, on a été attaqué par des gens qui nous disaient pourquoi est-ce que vous voulez vous occuper de ces enfants abandonnés alors que nous-mêmes, on a tant de mal avec nos propres enfants. Ce qui est vrai. Et alors, bien sûr, là, je n'ai pas pu rater la phrase de Victor Hugo. Je leur ai dit, j'ai dit à cette dame ministre française, je lui ai dit, mais si vous voulez fermer une prison, ouvrez une école. Et que ces réactions-là sont des réactions de praticiens. Or, je pense qu'on peut très bien s'entraîner à ce genre de raisonnement. Je pense même que c'est plus amusant que les raisonnements d'hyperspécialistes. Donc voilà, grâce ou à cause de Jorge Baroudi, on n'aura jamais le prix Nobel, mais grâce à Jorge Baroudi, on comprendra mieux notre discipline. Voilà, vous savez. Bueno, ya yo les decía que el amor era recíproco, entonces esto es, no está preparado, pero pienso que es importante que ustedes participen y que podamos aprovechar este momento. Así que la persona que tenga el micrófono, que eres tú, perdona, que no te la... Espera un ratito. Aquí socializamos lo que hay. Le quería preguntar al doctor Cyrulnik en su trabajo qué significa para él o cómo integra o si lo integra el concepto del perdón. Alors ça, c'est la question que je craignais. Alors, dans les groupes, beaucoup de gens se posent cette question parce qu'effectivement, elle est logique. Je suis très mal à l'aise avec cette question. Quand on pose la question, après le génocide du Rwanda, les Rwandais disent le pardon, d'accord, après le jugement. Quand on pose la question avec des victimes d'agressions sexuelles, certaines femmes pardonnent étonnamment tôt et d'autres femmes disent il n'est pas possible de pardonner. Je crois qu'il y a une réponse individuelle et une réponse collective et que ce n'est pas forcément les mêmes. J'ai été invité à Montréal où deux hommes avaient été surpris. Il y a un très grand pont sur le Saint-Laurent et deux hommes, à la sortie d'un concert, les gens qui étaient à une extrémité du pont avaient vu deux hommes en train de violer une grande fille de 14 ans. Et puis ils l'ont jetée par-dessus le pont et elle est morte en arrivant dans l'eau. Et puis les gens ont rattrapé un des agresseurs et le lendemain, il a été en prison. Et les parents de la fille tuée, violée et tuée, le lendemain, ont volé au secours de l'agresseur en disant « il faut qu'on lui pardonne ». Je pense que c'est un pardon morbide. Je pense que la première réaction, il m'est impossible, je ne peux pas pardonner, il m'est impossible de pardonner, je serais mort de honte en pardonnant. Alors, mais si la haine est un poison de l'existence, et tout à l'heure je disais,
il faut ne pas être prisonnier du passé, donc il faut le mettre dans le passé. Si je reste haineux de celui ou du pays ou du groupe humain qui m'a agressé, je suis prisonnier du passé et je ne peux pas déclencher un processus de résilience. Donc il y a bien un moment où il faudra quand même que je pardonne, mais je souligne, il y a un moment où il faudra que je pardonne. Trop tôt, je pense que c'est pas possible, c'est peut-être même la haine qui est un facteur de protection. C'est pas un facteur de résilience, c'est un facteur de protection. Et puis je ne peux pas passer ma vie dans la haine, mais il y a des choses qui sont impardonnables et qu'on ne peut pardonner que l'impardonnable. Par exemple, si on pardonne trop tôt, c'est comme quand Jorge Baroudi me marche sur les pieds et je lui dis « Oh, je te pardonne », il me dit je lui dis « Je te pardonne, c'est pas grave ». Eh bien non, je ne peux pas tout pardonner, il y a des choses très graves et je ne peux pas tout pardonner. Mais alors, la solution, c'est je ne peux pas tout pardonner, mais je veux comprendre. Et si toi, mon agresseur, homme agresseur, pays agresseur, groupe humain, parti politique agresseur, il y a bien un moment où je te laisse vivre ta vie. Je ne veux pas passer, mène ta vie, je mènerai la mienne, je ne veux pas de pardon. De plus, et je vais terminer là-dessus, le problème de la réconciliation qu'on a connu en France après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un risque de guerre civile, puisque la guerre civile en France avait commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les Français se battaient entre eux. Il y avait ceux qui avaient pris le parti du nazisme et ceux qui avaient pris le parti de l'antinazisme ou même du communisme. Et ces Français se battaient entre eux et il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc c'était un début de guerre civile. Et après la guerre, il y avait un grand risque de guerre civile. Et c'est De Gaulle qui a empêché cette guerre civile en disant « j'ai pris le pouvoir et j'invite les communistes au pouvoir. Donc ce n'est pas la peine de faire la guerre puisque vous avez le pouvoir ». Et il leur a donné des ministères très importants, comme le ministère du Tourisme qui n'existait pas, et le ministère des Communications qui n'existait pas encore, et des chemins de fer qui n'existaient pas encore. Mais il a empêché la guerre civile. Donc à ce moment-là, cette réconciliation, ce qui est vrai probablement au Chili aussi, ce que j'ai vu aussi en Afrique du Sud, au nom de la réconciliation, ce que j'ai vu aussi au Rwanda, au nom de la réconciliation, on fait taire les victimes. Et j'ai entendu très souvent au Rwanda des Tutsis me dire « je ne supporte pas de voir mon agresseur sortir du tribunal, ils appellent ça le tribunal Gachacha, je ne supporte pas de voir mon agresseur que j'ai vu tuer mes parents, il sort du tribunal Gachacha, il est pardonné, il dit « maintenant je peux recommencer ». Alors, vous comprenez mon malaise vis-à-vis de votre question. J'espère que vous êtes encore plus confuse. Yo tengo ese malestar también, por eso le pregunto. Para compartir algo, digamos, que es un tema que está siempre presente, ¿no? Sobre todo para las personas que de alguna manera han estado confrontadas a experiencias de violencia, ¿no? Hemos reflexionado mucho sobre el tema, ¿no? Es decir, y en eso les cuento una experiencia que nos ayudó mucho a nosotros, lo que estamos, que es yo 15 años después, cuando se produce el cambio en Chile, 20 años después, ¿no? Volví a mi país y resulta que me encontré cara a cara con el que dirigía el equipo de torturadores, ¿no? Pero resulta que me encontré con un sujeto que había envejecido y que además estaba enfermo, ¿no? Y yo me vi, digamos, diciéndome, bueno, yo digamos, a pesar de lo vivido, mis hijos estaban conmigo, etc. ¿No? Bueno, la vida me ha dado cosas, ¿no? Y este señor estaba enfermo, tenía un cáncer. Entonces, de alguna manera, esta parte de tema, esto del odio, ¿no?
se me transformó, ¿no? En una experiencia que digo, esto no vale la pena que un sujeto ¿no? que hizo esto y que además es responsable de la muerte y la desaparición de mucha gente querida, ¿no? Esté en mi vivencia, ¿no? Entonces había que sacarlo de mi vivencia, ¿no? Sin olvidar, pero sacarlo de mi vivencia. Y a partir de ahí, en vez de hablar de perdón, comencé a hablar de exoneración, ¿no? Exonerar me parecía que era un concepto que me ayudaba a mí, es decir, no al olvido, pero sí a la modulación del odio para que estos sujetos que te han hecho mal no sigan de alguna manera determinando una parte de tu experiencia emocional, porque de alguna manera el odio es una carga que la tienes que llevar tú. Y eso me parece un concepto, pero después, gracias al trabajo y al intercambio con tanta gente que uno tiene el privilegio de conversar, me ayudó otro elemento, que uno está mucho más dispuesto a exonerar cuando el sistema social reconoce y realiza un acto de justicia. Es decir, eso me pareció importantísimo. Yo creo que en mi país pudimos exonerar mucho más fácilmente después que fuimos reconocidos como víctimas y después que la justicia fue justa, ¿me entiendes? Aunque no ha sido justa totalmente, ¿no? Entonces, es que para salir de esa dinámica del perdón y el no perdón, digamos, es importante que la justicia sea justa, ¿no? Y a partir de eso nos facilita mucho más el salir de esa fenomenología de reflexión de sufrimiento en relación perdonar o no perdonar al concepto de exoneración. Quisiera situar la teoría de la resiliencia o el modelo que presentan ustedes para simplificar y para entenderme con la teoría del apego. Quiero entender que el modelo de la resiliencia sería como un paso más respecto a la teoría del apego, en el sentido de que un niño puede desarrollar sus capacidades de resiliencia aun cuando haya tenido un apego inmaduro, ambivalente o no seguro. Es por ahí por donde, digamos, se diferencia o se aporta como una nueva esperanza, ¿no? Que a pesar de no haber tenido un apoyo seguro, un niño puede desarrollar sus capacidades de resiliencia. Alors, je pense que... Merci de poser cette question, parce que je pense que la résilience est un chapitre de l'attachement. Un point faible de l'attachement, c'est de penser que c'est une étiquette qui est tout le temps une caractéristique de la personnalité. Alors qu'on a fait des travaux à Toulon, j'ai travaillé à Londres avec Peter Fonagy, où on a démontré que l'attachement était évolutif. C'est pour ça que ce matin, j'ai parlé du premier amour. Un attachement sécure, au cours de la petite enfance, un nombre assez élevé d'attachements sécures s'effondre après le premier amour, qu'ils éprouvent comme un véritable traumatisme. Et 20% des attachements sécures deviennent insécures après le premier amour. À l'inverse, entre 30 et 40% des attachements insécures, ambivalents, évitants, confus, les attachements insécures de la petite enfance deviennent des attachements sécures après le chagrin et après la souffrance du premier amour. Donc c'est très plastique, ce qui veut dire qu'un attachement sécure est un facteur de protection qui aide au déclenchement du processus de résilience. Ce qui ne veut pas dire qu'un attachement insécure ne pourra pas devenir résilient. Un attachement insécure pourra devenir résilient aussi, déclencher un processus de résilience si on lui apprend à changer ou si on l'aide à changer de style affectif. De plus, un attachement évitant, ce n'est pas forcément un attachement morbide, ce n'est pas forcément un attachement malade. Quand on fait des études rétrospectives sur l'attachement, on constate que dans une population qui consulte en psychiatrie,
presque 85% des consultants ont eu des attachements insécures. C'est-à-dire que dans leur développement, avant la blessure, avant le traumatisme, quelque chose était déjà fragile. Mais parfois l'attachement évitant est un mode d'adaptation à des parents en difficulté. Et si les parents sont malheureux, par exemple, l'enfant peut réagir par un hyperattachement anxieux. Il ne quitte pas sa mère, il est tout le temps, on dit oh là là, cet enfant est gentil, il aime beaucoup sa maman. Il est anxieux, il ne peut pas la quitter. Et il manifeste un hyperattachement anxieux. Donc on dit c'est un bon attachement parce qu'il est sécure, c'est faux, c'est un attachement excessif qui révèle une vulnérabilité. À l'inverse, un attachement évitant, par exemple avec un père maltraitant, les enfants sont très ambivalents avec les pères maltraitants. Je pense à une petite patiente qui me disait « J'aime beaucoup mon père quand il n'a pas bu. Quand il n'est pas alcoolique, il est gai, il est gentil, il est chaleureux. Et de temps en temps, j'ai peur de mon père quand il a bu, parce que là, il est capable de tout. » Et cette petite fille me disait j'ai fait le signe de la porte, c'est-à-dire, elle appelait ça le signe de la porte, c'est-à-dire, elle me disait, au bruit que fait la porte en claquant, je sais si je peux me jeter dans les bras de mon père pour l'embrasser, ou si je dois me cacher de mon père parce que je vais avoir peur de lui. C'est-à-dire que cet attachement ambivalent était une adaptation à la pathologie du père. Donc cette adaptation était une sauvegarde de l'enfant. Si on soigne le père et si on entoure l'enfant, très rapidement, on voit l'attachement ambivalent de l'enfant changer et devenir sécure. Donc un facteur de résilience supplémentaire a été donné à cet enfant parce qu'on s'est occupé du père et parce qu'on a sécurisé l'enfant. Donc je pense que le point faible des théories de l'attachement, c'est de croire que ces attachements-là sont des catégories immuables de la personnalité, ce qui n'est pas vrai. Ce sont des catégories plastiques qui dépendent du développement et qui dépendent de l'entourage de l'enfant, de sa famille. Et je vais terminer même, comme l'a dit Jorge Barraudí, qui dépendent même de la manière dont la culture parle, les récits culturels parlent de ce qui nous est arrivé. Parce que le témoignage de Jorge, je l'ai eu aussi à Santiago du Chili, ou à une soirée où j'avais été invité par le propriétaire de la compagnie d'aviation Lanchile, qui était l'opposant à votre présidente actuelle. Il a une maison magnifique. Et à un moment, je vois un homme qui parlait très bien le français, qui se met à parler avec un gros baraquet, le nez écrasé, et qui avait chanté, qui était très sympathique. Et ces deux hommes vont dans un coin et se mettent à parler. Et je demande à la femme de mon hôte qui sont ces deux personnes. Et la dame me répond, celui qui est maigre parle bien le français parce qu'il a été chassé du Chili. Il a été au CNRS, au Centre national de recherche scientifique en France. Quand Pinochet a été éliminé, il est devenu ministre de l'écologie au Chili et il est en train de parler avec le militaire qui l'a torturé. Alors je me disais, comment peut-on parler avec le militaire qui vous a torturé? Et à ce moment-là, j'ai été voir le ministre de l'écologie et il m'a dit ben oui, je ne pardonne pas, mais j'apprends à vivre avec lui puisque désormais on fait partie du même pays. Perdona, yo quería hacer una pregunta que es la siguiente. Cuando uno habla... ¿Sí? Perdona. Sí. Cuando uno habla de buen trato en contraposición al maltrato, ¿no está creando uno un sistema binario, contrapuesto, en donde se está introduciendo un nuevo mandato a los ya múltiples mandatos que hay, de que uno tiene que aprender a tratar a sus hijos, es decir, aprender la parentalidad como si la parentalidad fuera una cosa
de mandato, de ideal. La pregunta ligada a esto es, a mi modo de ver, lo que introduce el tema de la resiliencia en un nuevo paradigma es también comprender la vida como un proceso. Parte de la cuestión del apego es que podía ser entendido como una cualidad de las personas que se adquiría en el seno familiar y que permanecía. El tema de la resiliencia, lógicamente, también se puede entender como una cualidad, pero yo creo que el cambio de paradigma justamente es entender que tanto el apego como la resiliencia son procesos en construcción, procesos que son complejos, que a veces se dan en determinadas circunstancias o con determinadas temáticas favorablemente, y a veces en determinadas circunstancias y con determinadas temáticas se dan desfavorablemente. Creo que puede haber ejemplos en donde alguien que ha sobrevivido a cosas externas que podían ser calificadas como traumas, luego se desfondan frente a cuestiones externas que podían ser vistos por un observador, digamos, imparcial, como algo menor. Esa es mi pregunta a las dos. Te agradezco tu intervención. Creo que por eso es que es interesante tener estos intercambios, porque de alguna manera, digamos, tu intervención completa, porque tú entenderás que en 45 minutos, en una hora, digamos, uno no puede ser sino que reductor, ¿no? Productor. Por lo tanto, tú tienes toda la razón en el sentido de que tú no puedes, no se trata, digamos, de hacer una teoría del buen trato, digamos, en el sentido de algo rígido, fijo, ¿no? Por eso es que generalmente el apellido que le ponemos es suficientemente bien tratante, ¿no? Suficientemente bien tratante porque hay una realidad objetiva, digamos, de que los niños y las niñas necesitan de esos cuidados. Y no solamente estos cuidados son necesarios, sino que además tienen que tener una determinada cualidad y una permanencia, ¿no? Una permanencia. Entonces, ¿no? Eso es una realidad objetiva, ¿no? Es una realidad objetiva. Ahora, la cantidad de cuidado, el cómo las diferentes culturas y en las diferentes situaciones se las arreglan justamente para que las crías se desarrollen, ¿no es cierto? Eso es una fuente de enseñanza y conocimiento permanente, ¿no? Bien. Ahora, por otro lado, eso está contrarrestado con otro elemento que es lo que estamos trabajando con infancia de tantos años, es que cuando los niños y las niñas no conocen esa parentalidad o esos cuidados suficientemente adecuados y permanentes, hay un deterioro, ¿no? Hay un deterioro. Y hay hoy día suficientemente elementos para pensar incluso, lo que voy a decir lo digo bien sentado o bien parado, es decir, de ahí pensar de que lo que seguiremos llamando la enfermedad mental o la psicopatología en general, digamos, tiene una base fundamental, un cimiento fundamental en este proceso, digamos, de construcción del individuo, de la persona, digamos, que se origina de estos cuidados, de este buen trato, bien. Evidentemente que en una reflexión tenemos que introducir lo que tú introdujiste, digamos, que el tema del riesgo de introducir discurso normativo, digamos, que nos den espacio, digamos, a la diferencia y que de alguna manera esta dificultad, este riesgo es lo que nos invita a las conversaciones, ¿ya? Es decir, en un grupo tú y yo tenemos que consensuar, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado de la infancia? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de parentalidad? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de buen trato? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de maltrato? ¿No es cierto? E introducir una palabra mágica, digamos, que es la que nos protege a todos de nuestros propios fanatismos, que es el depende, ¿no? Es el depende, digamos, el contextualizar, ¿no? Y yo creo que es un poquito lo que hacemos. No podemos construir paradigmas porque los necesitamos, ¿no? Pero siempre son modelos, o sea, lo que yo digo, temas de conversación, ¿no? Para lograr, digamos, consensos operacionales que nos permitan
operar en cuestiones tan duras y tan difíciles como es los malos tratos a la infancia. Alors, juste pour vous remercier de cette question et prolonger un peu ce que Jorge vient de dire. Je pense que, comme vous l'avez dit, il faut s'entraîner à raisonner en termes de processus et même en termes d'ontogenèse, c'est-à-dire un développement qui subit les pressions du milieu, et les déterminismes de ces pressions du milieu sont différents à chaque stade de développement, c'est-à-dire que c'est un processus en développement dans un monde en devenir. Mais cette manière de poser la question, ce nouveau paradigme évolutionniste, permet quand même de raisonner différemment. Par exemple, comme vous l'avez dit, je pense que la résilience n'est pas un processus binaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le bon traitement qui va bien développer les enfants, le mauvais traitement qui va mal les développer. Exemple, beaucoup d'enfants maltraités, contrairement à ce qu'on dit, deviennent des parents envahissants d'amour. Avec ce que j'ai subi dans mon enfance, je ne pourrais jamais lever la main sur mon enfant. Pour moi, ça évoque trop de tragédie. Et ces parents-là mettent leurs enfants en prison affective. C'est-à-dire que moi, ta mère, moi, ton père, je vais tout faire pour toi, mais tu ne vas jamais être à l'épreuve. C'est moi qui vais résoudre tous tes problèmes. Et le résultat, c'est que cette manière d'aimer un enfant le place dans une situation d'appauvrissement sensoriel. Tu n'as le droit d'aimer que moi, ta mère. Je vais tout faire pour toi, mais tu n'as le droit d'aimer que moi, ta mère. Les autres, ton père, oh là là, ton père, il est minable, mais moi, je vais tout te donner, je vais tout faire pour toi. La culture, et le résultat, c'est que ces enfants, en prison affective, à cause du problème de la mère, ces enfants se développent pas bien. Et ces enfants arrivent à l'adolescence très malheureux et souvent très agressifs. Deuxième nuance à apporter, c'est que lorsque ces enfants sont trop enveloppés, ils ne sont pas sécurisés du tout. Et que la fonction, peut-être ce qu'on a compris, c'est que la fonction, ce qui provoque l'attachement d'un enfant, et ça va faire plaisir à Jorge, ce qui provoque l'attachement d'un enfant, ça n'est pas la satisfaction de ses besoins, ça n'est pas le fait de lui donner de plus en plus de biens à consommer qui va provoquer son attachement. Ce qui provoque son attachement, c'est de lui donner, de le sécuriser et de lui donner confiance en lui. Notre manière de t'aimer, je ne vais pas, moi ton père, moi ta mère, je ne vais pas tout te donner. Tu es une petite personne, tu vas avoir à gagner ce que je vais te donner. Mais en échange, je vais t'admirer parce que tu vas être fier. Tu peux être fier de toi, tu as gagné mon affection. Et le résultat, c'est que ce qui provoque l'attachement, c'est l'enfant qui se sent sécurisé par sa figure parentale et dynamisé par sa figure parentale. Et ça n'est pas l'augmentation des biens de consommation, ça n'est pas la satisfaction des besoins qui va augmenter l'attachement des enfants et qui va les rendre fiers d'eux. Ce qui va les rendre fiers d'eux, c'est la victoire qu'on va les aider à remporter. Bien, por la hora vamos a tener que concluir el diálogo coloquio que se ha gestado, muy interesante, y vamos a dar paso a la mesa redonda. Les agradecemos a Boris y a Jorge por las contestaciones, por la intervención y también a vosotros por las preguntas tan interesantes que habéis hecho. La mesa redonda va a versar sobre historias de resiliencia, testimonios de afectados por la violencia, tutores de resiliencia y terapeutas. Aquellas personas que componen la mesa pueden subir aquí al estrado. Gracias.
hablar, Fidel. Aquí está Fidel, ¿vale? Y Miguel está así, yo con mi aparatico voy a hablar. Boris, sí, bájate y tu aparatico, sí, Boris va a hablar, pero al final. Sí, Boris y yo vamos a decir algo al final muy cortito. Después ustedes van a hablar. Nosotros lo mismo hablar ustedes, que pocas ganas de hablar nosotros. Oye, ahí está tu silla, Fidel. Tu silla está ahí. Acércate un poquito más a la mesa. Aquí tienes una cosita, un murito. El micrófono te lo vamos a pasar. Esta es una mesa que tiene... A ver, tú estás aquí. Bueno, vale, ok. No sé, Boris me pasa. Vale. Al lado de este hombre hermoso, sentado al lado de una chica guapísima. Hola, Fidel, encantada. Te lo presenté, ¿eh? No, todavía no. La Violeta es una excelente compañera de la Fundación La Caixa, que es la obra social de La Caixa. Sí, nosotros con La Caixa tuvimos un proyecto el año pasado. Pues yo el programa de violencia de género. ¿En qué programa colaboraste? Con la Asociación de Terapias Sin Fronteras hicimos una atención psicológica de migrantes. Nos lo financiaron el año pasado un poco, el Ministerio de Trabajo, que Eduardo es el presidente. Pues me alegro que Sí, que tiene el tema de violencia de género. Sí, es de lo que vamos a hablar ahora. Que nosotros queremos incorporar todo el tema de violencia inmigrante, mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género. Pues mira, ahora vamos a presentar los materiales que sí os... Sí, claro. Tenemos una serie de materiales, si bien si os interesan, ahora los presentamos y a vuestra disposición. Tu nombre es, a ver, recuérdamelo porque yo... Beatriz Atenciano, ¿no? Soy psicóloga infantil. Aquí es. Psicóloga infantil de atención Asociada. maltratadas y asociadas. Mujeres De víctimas. diferencia cultural. A ver si después nos quedamos ahí con datos. Sí. Yo también tengo una presentación, ¿no se la proyectará? Tenemos una presentación para proyectar nosotros también. Bueno, ¿Será posible? sí, ¿qué? Ella. Bueno, entonces, ¿quieres empezar tú? A mí me da igual. Vale, Me da son igual. 15 minutos cada uno, ¿eh? Vale. Yo tengo la orden. Sí. Yo creo que somos 4 porque yo soy Entonces, A mí me da lo mismo. entonces, que empiece yo, de acuerdo a la orden. Entonces, hazme un favor, ve alguna indicación ve allí. de tiempo. No necesitamos tiempo. Cuando uno está charlando es como pensar en el reloj desvía un poquito. Bienvenida, Violeta. Encantada. Gracias. Violeta, sí, Responsable del programa de violencia de Fundación La Caixa, de violencia de género. Tenemos que hablar con ella porque igual Me he hecho más de una broma. Violeta, violencia. se lo estaba diciendo. vale. Me oigo unas cuantas. África, educadora social. ¿Dónde está? Una residencia con el Vale. Ok, vamos a seguir el orden y... A ver, Sí, me he movido. ¿Por qué te movieron? Espera, vamos a pedir oye, Jorge, ¿crees que nos podrían poner alguna copa más de agua limpita para que podamos beber? En principio nos podéis traer una copa más de agua. Es que no soy yo de aquí. En principio no sé bien. Très bien. no, tengo puesto esto y... Très bien.
Sí. Bien, vamos a iniciar la mesa y, en primer lugar, yo expondré algunos aspectos que hemos encontrado en nuestro trabajo en relación a la resiliencia vinculada a la inmigración. En nuestra asociación Terapias Sin Fronteras y en el ITAD, que tiene un programa de atención a inmigrantes en el marco de programas para violencia, programas para atención psicológica y psiquiátrica en general, en el marco de programas para reagrupación familiar y otros aspectos vinculados a la migración, hemos encontrado y hemos observado algunos factores muy interesantes vinculados al tema de la resiliencia. Tenemos noticias muy malas que hoy escuché en relación a la migración y que decían que tanto en Italia como en Gran Bretaña como en España se les está solicitando a los inmigrantes que están en paro y que tienen todos los papeles regularizados que retornen a sus países de origen. Jorge y Boris hablaban del maltrato social y las políticas sociales tienen que ver con las posibilidades o las dificultades de generar resiliencia en las actividades que nosotros hacemos, a las cuales nosotros no somos ajenos. Aquí en el tema de inmigración, los años que nos precedieron fueron años que planteaban la posibilidad de reagrupación familiar, se mejoraron algunas leyes. Es verdad que esta sociedad no estaba preparada para acoger la cantidad de inmigrantes que llegaron en tan poco tiempo, pero se siguió viendo al inmigrante como una fuerza de trabajo, como una mano de obra, no como una persona integrada a una sociedad que quiere integrar, a pesar de que nosotros en nuestros ámbitos sí queremos integrarlos. Luego, cuando empezó la crisis, se planteó la necesidad del retorno, entonces se han hecho programas para favorecer el retorno de los inmigrantes a sus países de origen. Y las políticas pensaban que rápidamente la gente se iba a apuntar, como no tenía trabajo, estaba con mayor dificultad, eso iba a generar una rápida vuelta, situación que a nivel porcentual no se dio. Se dio una minoría porque preferían estar mal aquí, pero no en sus países porque allí iban a estar peor, de momento. Y hoy tenemos esta noticia que es la población la que está, estas encuestas, que es la población en un 50 y un 60, incluso en un 70%, que está diciendo que yo no sé si realmente estas encuestas son válidas o responden a la crisis, están bien intencionadas, entre comillas, para que aparezcan así como primera noticia, que es la misma población la que quiere que se retornen, que se vayan. Y esto son malas noticias que tenemos que ser muy conscientes de ellas y ver cómo podemos actuar si queremos promover resiliencia. Bien, haciendo esta pequeña introducción, yo pasaré a comentar algunas cuestiones en relación a este tema. Desde nuestro punto de vista, la mayoría de los inmigrantes son resilientes y poseen las habilidades que les permiten enfrentar satisfactoriamente el cúmulo de adversidades y situaciones de alto riesgo que supone la migración. Yo digo que el inmigrante vive una doble vida y una triple vida. Aparte de tener que trabajar y tener una familia, o si la tiene, o de poder ser uno más, tiene que estar la mitad del tiempo en oficinas, haciendo colas, legalizando papeles, renovando papeles,
y teniendo que pensar mucho más y desarrollar más capacidades resilientes por lo que supone las adversidades de todo el proceso migratorio. Y esto es un potencial a favor que, de hecho, la mayoría de los que migran pueden generar y promover capacidades de resiliencia muy grandes. De hecho, en salud mental, en proporción a la cantidad de inmigrantes, viene menos gente en relación a la población local. Lo que pasa es que viene más gente en trastornos mentales, dado que los traumas son mucho mayores y el impacto de la migración y el trauma es mucho mayor que lo que pueda acontecer a un ciudadano que vive en su país. Los factores de vulnerabilidad en la migración que todo terapeuta y todo profesional debe reconocer y que todo inmigrante es el estrés de aculturación y el duelo migratorio, que son situaciones desadaptativas universales que todo inmigrante sufre. Si nosotros admitimos que la mayoría van a pasar un estrés de aculturación y este estrés tiene que ver, sin duda alguna, por el impacto psicológico que va a suponer el contacto y el intercambio con la otra cultura, y las reacciones ahí son muy diversas y todas las contribuciones del apego van a ver y van a ayudarnos a entender cómo cada uno reacciona frente a este estrés de aculturación que es normal. Conforme la cultura sea más distinta, más diferente, más antagónica, el estrés va a ser mucho mayor, pero también depende del aspecto individual en esta reacción y eso lo tenemos que valorar a la hora de intervenir. Pero como algo normativo, no como algo patológico. Ser inmigrante o tener estrés de aculturación no es patología. Tener duelo migratorio como algo normativo en el inmigrante no es patología. Es decir, es patología o empieza a ser problemático en cuanto no hay un conocimiento o no hay una elaboración de esos duelos que el colega Achotegui en Barcelona describió 7 y nosotros agregamos 2 duelos más. Yo tuve una experiencia con una persona que migró de Argentina en la época de la crisis económica en el 2001 que atendimos y fue tan grande el impacto de la desadaptación a los 60 años que migró que no podía conseguir trabajar en su oficio y finalmente cansado de luchar por trabajar en su oficio y no desarrollar otras capacidades resilientes, cosa difícil a esa edad, desarrolló un cáncer y finalmente murió. O sea que el impacto que ha tenido la migración para él ha supuesto lo que le ha supuesto. Otros factores de vulnerabilidad son las reacciones emocionales o cognitivas que aumentan la vulnerabilidad o la protección y dependen tanto del individuo como del entorno. Es importante saber que vulnerabilidad y protección en la resiliencia y en la migración van de la mano. Puede haber factores externos vulnerables, pero hay aspectos internos que tienen que ver con el apego y que tienen que ver con ese proceso que hablaban de resiliencia que nos hace más vulnerables o menos vulnerables. No todo depende del individuo, no todo depende del entorno para desarrollar capacidad de resiliencia. Y ya todos los teóricos de la resiliencia han dicho la importancia del humor y la importancia de poder haber atravesado situaciones difíciles. En la vida lo que nos hace más resilientes, es decir, no tenemos que sufrir intensamente para poder ser exitosos, como decía Cyrulnik, pero sí una cuota de sufrimiento que hemos tenido con nuestras desilusiones o nuestros traumas nos permite ser más resilientes y afrontar temas como este, como la migración. Factores de vulnerabilidad y resiliencia en la migración, en general, el ser varón es un hándicap para ser resiliente. Y se ha demostrado que las mujeres tienen más capacidad de resiliencia. Estudios hechos en niños. Migrar solo y sin pareja y sin familia hace más vulnerable a las personas frente a la migración.
Una falta de preparación del proyecto migratorio altera también la resiliencia en la migración, porque la rapidez y la falta de preparación, la inadecuación de las expectativas reales con las que uno desea, etcétera, son choques muy grandes a la hora de cualquier proyecto migratorio que se prepara. Otro elemento que va a generar trauma es la capacidad de irregularidad legal y las trabas legales que puede poner el sistema o las trabas legales con las cuales uno entra. Se calcula que hoy hay 1 millón aproximadamente, a pesar de toda la amnistía que hubo, de irregulares. Ustedes traten de pensar en qué posibilidades de resiliencia tienen los irregulares cuando van a un servicio social, a un servicio público, cuando vienen a nuestras oficinas, a pesar de que no hay una persecución directa, aunque ahora últimamente cada vez la hay más, pero sí hay una vulnerabilidad grande en el tema psicoafectivo y físico. Otro tema de vulnerabilidad y al mismo tiempo que puede ser de protección, y depende del contexto, es haber sido delegado por la familia para mandar las remesas, para mandar los dineros y tener esa responsabilidad de que en los países de acogida van a trabajar para sus familias, lo que los hace solidarios, pero al mismo tiempo les crea una serie de conflictos si no pueden satisfacer ese sustento o esa economía que tienen que mandar o que enviar. Y condiciones laborales extremas también son elementos de vulnerabilidad en la migración y está comprobado que los inmigrantes trabajan muchas más horas y están mucho más tiempo fuera de casa que los locales. Otro elemento que también genera vulnerabilidad en la posibilidad de desarrollar resiliencia es la falta de red de apoyo, generalmente dentro del campo de la comunidad de origen o también dentro de las comunidades locales. Otro es las condiciones políticas y sociales adversas hacia la migración o hacia la comunidad. Es diferente pertenecer o ser inmigrante de un país europeo en España a provenir de una comunidad latinoamericana de origen indígena o comunidades que están mucho más segregadas, o las comunidades negras, a veces donde hay más segregación. Otro tema que dificulta la posibilidad de desarrollar resiliencia y hace vulnerable a la población inmigrante es la dificultad para la reagrupación familiar. Padres y madres se pasan años pensando cómo van a traer o si los pueden traer a sus hijos, si pueden traer a la mujer o al marido, lo que origina una conflictividad muy grande, una culpabilidad muy grande, con las cuales tenemos que trabajar en nuestro trabajo cotidiano. La falta de habilidad personal en la resolución de problemas y la adaptación a los cambios, obviamente todo lo que se dijo acá, el apego parental inseguro y las dificultades en el temperamento. Es decir, las personas que tienen dificultades de adaptación y en las relaciones interpersonales van a generar mayor vulnerabilidad en los temas en la posibilidad de desarrollar resiliencia. En relación a la protección, hay componentes interactivos de la protección. Es decir, la protección en la resiliencia es un proceso interactivo, no es un proceso solamente individual. En general, es más posible que desarrollemos resiliencia si nos frustramos de un amor, inclusive yo diría de 2 o 3 amores. Es decir, porque esos sucesos displacenteros o peligrosos nos van a poner en el atolladero de poder desarrollar resiliencia. Características individuales de la persona para adaptarse a un contexto que está ligado a los recursos disponibles del entorno. Si las políticas sociales o las políticas hacia la migración son favorables, si las políticas de que vengan inmigrantes para integrarse son favorables, como lo fueron al principio los países anglosajones como Estados Unidos o Australia,
al principio digo, era mucho más fácil o era mejor. El tema personal en cuanto a la autoestima y autoeficacia, es decir, la posibilidad de desarrollar relaciones satisfactorias y tener éxito en las tareas, es otro elemento positivo para la resiliencia. Y experiencia clave de desarrollo de oportunidades, la posibilidad de tener experiencias importantes en la vida que nos abran para desarrollarnos en las distintas cuestiones. Otros factores son la identificación y abordaje del impacto del estrés de aculturación y duelo migratorio. Tenemos que identificarlo y tratar de ayudar a la gente en este tema. Por ejemplo, que una persona trabaje en su propia profesión es un factor de protección dentro de la migración y favorece la resiliencia. El tener experiencias interculturales previas. Yo trato de explorar con los pacientes qué experiencias interculturales previas hubo en la familia o que ellos han tenido. A los terapeutas les decimos que viajen y que si no conocen otros países, que pasen estancias en otros países y que interactúen, no como turistas, porque como turistas las experiencias interculturales son muy relativas, sino que interactúen con las poblaciones y se sientan diferentes para entender en qué consiste el entender la interculturalidad con el inmigrante. El potenciar los recursos personales de cada uno, yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo. El yo tengo tiene que ver con la posibilidad de acceder a aceptar todo lo externo que tengo. El yo soy tiene que ver con las capacidades intrapsíquicas y el yo estoy tiene que ver con ese potencial de que yo estoy aquí y puedo hacer determinadas cuestiones. Y el yo puedo también tiene que ver con capacidades personales de acción. Potenciar los recursos del entorno es fundamental. En resiliencia da la impresión a veces que hablamos solamente en un término individual, pero en resiliencia tenemos que potenciar el entorno, es decir, cómo es una familia resiliente en la inmigración, cómo es una pareja resiliente en la inmigración, cómo es una pareja transcultural resiliente en la inmigración y cómo es la comunidad de acogida tan resiliente o menos resiliente. Por ejemplo, había gente que decía, yo estoy tratando una persona marroquí y tuvo 2 o 3 encuentros con su comunidad y no se sintió bien y entonces buscamos otro grupo de pertenencia marroquí que le era más afín. El hecho de ser marroquí no le era un signo de identidad porque eran otras cuestiones, es decir, más afines a él, lo que le permitía promover actitudes de protección en la resiliencia. Factores que favorecen la resiliencia en la familia inmigrante son tener presente con qué sistema de apoyo natural cuenta la familia. Vosotros sabéis que es fundamental la red de apoyo que tengamos. Si no tenemos sistemas de apoyo comunitario o incluso de la misma entidad local de acogida, del mismo país de acogida, y no tenemos dispositivos sociales, médicos o de atención, o que alguien nos escuche en el momento de tener contacto con la población, dado que los funcionarios o quienes nos atienden en las oficinas como inmigrantes son las personas que van a hacer los primeros contactos o los posteriores contactos, estos a veces elementos de apoyo natural pueden ser los apoyos naturales que cuenta la familia externamente. Lo fundamental para desarrollar las capacidades de resiliencia es la percepción de apoyo que siente el inmigrante del entorno. No es tanto la cantidad de servicios que tengamos, sino la calidad de atención que podamos ofrecer. Y por lo tanto, qué es lo que siente la persona cuando la atendemos. Conocer y superar los prejuicios y estereotipos en relación al entorno. Tenemos mucha gente que está en una situación en la cual el entorno piensa que le es adverso cuando en realidad son prejuicios que uno tiene como inmigrante porque no se satisfacen inmediatamente las expectativas. Entonces, las terapias o las intervenciones tienen que ayudar
a superar esos prejuicios. Hay que lograr buscar más las similitudes que las diferencias culturales y participar y alentar a que se participe en actividades interculturales. Buscar igualdad de posibilidades laborales para ambos, en este caso para ambos miembros de la pareja o para los hijos, y encaminarse como pensamiento hacia una biculturalidad e interculturalidad como identidades y formas de vida. Los psicoterapeutas consideramos esencial para que pueda haber resiliencia y se puedan promover activamente en los inmigrantes, los terapeutas tienen que tener una formación sistémica y transcultural, una formación en resiliencia, un examen de los prejuicios y dificultades interculturales que tienen que promover el diálogo intercultural con los pacientes y no un monólogo etnocéntrico. Es frecuente que los terapeutas inconscientemente quieran imponer su cultura de origen como la mejor y menoscaben sin darse cuenta la cultura y no hablen en un plano de igualdad con los inmigrantes. Otro elemento fundamental es la incorporación de las terapias tradicionales de cada cultura a la psicoterapia transcultural y no analizar los problemas de los inmigrantes solo en términos de disfunciones familiares o conflictos intrapsíquicos. Los problemas propios de la transculturalidad, de la migración y de la inserción en este terreno son tan vigentes. En eso que hablaba Boris Cyrulnik, tenemos que ser pluridisciplinarios, no solamente en los equipos, sino en la mente de cuáles son los problemas que les preocupan a los inmigrantes. Utilizar el cinismo transcultural del terapeuta, contar experiencias de la transculturalidad, de que cada uno tenemos y desarrollamos, y lo que nos costó para poder transmitir esa transculturalidad al inmigrante. No quiero extenderme más, ni quiero quitar tiempo a nadie. Muchas gracias. Sí, sácalo. Sí, gracias. Bien, a continuación va a hablar Violeta Paredes Lozano, que es la responsable de violencia de género de la área de integración de la Fundación La Caixa. Adelante. Muchas gracias. Hola, ¿se oye? ¿Sí? Vale. Bueno, mientras abrimos a que se presente el documento, os introduzco un poquito el porqué de mi presencia aquí. Bueno, tal y como ha comentado Montse, desde Fundación La Caixa hemos adoptado el enfoque de la resiliencia en muchos de nuestros programas y especialmente en el de violencia de género, en el que el profesor Cyrulnik participó. Entonces, dado que aquí tenemos un foro con presencia de muchos profesionales y entidades sociales que probablemente deban enfrentarse a la violencia de género como situación que genera un proceso de resiliencia, hemos creído que podía ser interesante presentaros nuestras líneas de actuación y programas y poneros a disposición vuestra en caso de que os interesen o creéis que puedan ser complementarios con vuestra actividad. Entonces, muy brevemente, os explicaré un poco cuál es la filosofía de las líneas de sensibilización e intervención y una breve presentación de nuestros materiales, que estarán disponibles para todo aquel que lo desee. Entonces, bueno, podemos ir avanzando sin la presentación. En primer lugar, el por qué la Fundación La Caixa desarrolló un programa de género. Bueno, supongo que conocéis a grandes rasgos la Fundación. Ah, mira, esto me va a ayudar, porque hay un par de gráficos. ¿Tenemos contraseña? La contraseña. Ah. El técnico me va a ayudar. Una prueba de resiliencia, a ver si Sí. Bueno, pues lo haremos sin gráficos, para no teneros esperando.
Bueno, la obra social tiene un gran compromiso de reinversión con la sociedad. Desarrollamos programas de medio ambiente, cultura, integración social y también de educación. Nuestro presupuesto es de unos 500 millones de euros anuales, el 60% de los cuales se destina a programas sociales. Por otra parte, la violencia, lamentablemente, es un fenómeno muy presente en nuestra sociedad. En España, en el 2008, murieron 75 mujeres y se interpusieron 110.000 denuncias por violencia de género. Dada esta situación y el compromiso de obra social con los problemas de la sociedad en la que se enmarcan sus actividades, era impensable. Gracias. Aquí. Era consecuencia natural de nuestras actividades el desarrollar una línea de. Gracias. Ahora sí. De prevención de la violencia de género. Entonces, este programa se creó en 2006. Y ahora os explicaré un poquito en qué consiste. La óptica de intervención se basa en la prevención desde el convencimiento de que la violencia no es una actitud innata, sino que es un comportamiento aprendido. Partiendo de esta base, es posible actuar en las edades tempranas para prevenir y dotar de herramientas a los niños para que sepan enfrentarse a situaciones frustrantes o situaciones amorosas desde una perspectiva sana y de respeto. El modelo de intervención en el que colaboró el profesor Cyrulnik se basa en el concepto de resiliencia y de potenciación de las propias capacidades una vez el acto de violencia ya ha ocurrido. Nuestra filosofía es que nuestro papel es fomentar la conceptualización de estos materiales, materializarlos y aplicarlos, pero siempre en colaboración con las administraciones públicas y las entidades sociales que entendemos que son las que tienen la gran experiencia y el contacto directo. Así pues, es una idea de sumar esfuerzos con todos vosotros y simplemente poner a vuestra disposición una serie de recursos que puedan sumar. A modo de ejemplos, puedo decir que todos los materiales de prevención se distribuyen a través de las consejerías de educación o que todas las iniciativas de intervención se canalizan a través de los institutos de la mujer o entidades como Cruz Roja. Entonces, os presento un poco los materiales de prevención. En el desarrollo de estos materiales participaron especialmente Luis Rojas Marcos, el profesor de psiquiatría, y Inés Alberdi, una catedrática de sociología. En un primer lugar, tenemos una publicación en la que se analizan las causas de la violencia, se dan una serie de datos y se proponen acciones para prevenirla. La mayoría de ellas están orientadas a la educación en valores y en el fomento del respeto a los derechos humanos y el desarrollo de competencias en los niños desde edades tempranas como el autocontrol, el respeto o la empatía. Por otra parte, tenemos un programa educativo que está dirigido tanto a estudiantes de primaria como de secundaria, en el que se pretende que los chicos adopten una actitud de reflexión y de proactividad y que ellos mismos analicen con una serie de ejercicios dirigidos por los profesores el porqué de ciertos comportamientos. Por ejemplo, se trabaja sobre las connotaciones que tienen ciertas expresiones machistas que ya están incorporadas en nuestro léxico o sobre cómo los modelos de comunicación y los medios nos transmiten ciertos estereotipos sobre las relaciones amorosas. Con todo esto pretendemos que ya desde primaria y secundaria se adopte una reflexión activa, es decir, que no sea la escucha de un discurso impuesto, sino que sea una participación activa en el análisis del fenómeno. Y por último, disponemos de un programa itinerante que gira alrededor de una exposición. Todas las ciudades en las que se desarrolla esta exposición se les ofrece también un programa de conferencias para universitarios, talleres familiares y talleres educativos. A grandes rasgos, el objetivo de estos tres medios es eliminar cualquier justificación social que se pueda dar de la violencia, o biológica o médica, y transmitir la idea, como bien dice Luis Rojas Marcos, de que la violencia no es un comportamiento natural y que es una actitud que aprendemos y, por tanto, podemos desaprenderla o evitar que se aprenda. Esto en cuanto a prevención. En cuanto a intervención, bueno, como os comentaba, aquí el concepto de resiliencia va a ser muy frecuente. Entendemos que en el curso evolutivo de las personas no se detiene en la madurez, sino que a lo largo de nuestra madurez también vamos desarrollando una identidad y hay ciertos momentos en este curso evolutivo en que se dan lo que llamamos transiciones vitales. Me imagino que ya estaréis familiarizados, pero bueno, por si siempre es bueno refrescarlo, son esos momentos entre periodos de estabilidad y de alteración en que se da un suceso rompedor. Puede ser un suceso previsto, como es la incorporación laboral o un matrimonio, que son más fáciles de afrontar, o puede ser un suceso imprevisto, como es la violencia. En este caso, lamentablemente, si se dan un número de estresores psicosociales, como puede ser
un hábitat marginal o la convivencia con problemas de drogadicción, toda la situación se vuelve más complicada. Entonces, ante esta situación, creemos que el objetivo es avanzar hacia la normalización de la vida, fortaleciendo una serie de competencias. Podéis reconocer el concepto de resiliencia, es decir, vamos a promover que se recupere el desarrollo evolutivo de la persona que ha sufrido violencia de género. Creemos que para poder lograr esta integración y esta recuperación es necesario consolidar factores de protección y disminuir factores de riesgo, así como hacer conscientes a las personas de la serie de recursos de que disponen a su alcance. Uno de estos recursos es el que ponemos a vuestra disposición y son nuestros talleres de apoyo psicosocial. Están destinados a profesionales de redes de la atención a la mujer y fueron desarrollados con el Centro de